El contactor es un aparato de maniobra con poder de corte. Utilizado comúnmente en controles y automatismos de tipo industrial, se caracteriza por poderse accionar a voluntad suministrándole corriente eléctrica. Por medio de bornes de conexión permite o no el paso de corriente hacia una carga determinada, pudiendo ser esta de tipo resistivo, capacitivo o inductivo. En esta ocasión desensablaremos uno de pequeña potencia, con el fin de dar a conocer sus partes y explicar un poco de ellas. En su parte frontal están los tornillos que sujetan entre sí las dos partes de la carcasa o bastidor en donde se alojan sus otros componentes. Todo contactor tiene una etiqueta lateral que relaciona sus características, algunas de ellas son el voltaje y tipo de corriente de conexión, la categoría o tipo de carga a conexionar, la potencia nominal de trabajo de la carga y en algunos casos los diagramas de contactos de potencia y control. Procedemos entonces a abrir la carcasa. Vemos que hay un resorte o muelle insertado entre las dos partes del núcleo. Este tiene por finalidad mantener separados las dos partes del núcleo, mientras el contactor se encuentre desenergizado. Su forma es de tipo cónico para permitir el cierre del núcleo. Al momento de realizar mantenimientos, debe probarse manualmente que elongue y retraiga normalmente. Retiremos ahora la bobina, la cual consta de un alambre tipo magneto devanado sobre una formaleta plástica o molde que se inserta directamente sobre el núcleo de forma milimétrica. Esta tiene impreso el voltaje de conexión en su exterior, además de bornes en donde se conectan los cables de alimentación y control. Los bornes se demarcan con la nomenclatura A1 y A2, o A y B, pudiéndose repetir en algunos casos con el fin de facilitar la instalación en tableros. La bobina forma parte del circuito electromagnético junto con el núcleo. Este se compone de dos partes, una fija y una móvil. La parte fija estará atrás, y al igual que la móvil tiene forma de letra E, el núcleo presenta varias chapas de acero al silicio apiladas y remachadas entre sí. En sus extremos se instalan dos espiras o anillos de desfasaje, que tienen la función de eliminar el ruido, cuando el contactor se alimenta con corriente alterna. Al energizar la bobina, esta crea un campo magnético, que establece un camino cerrado por las dos partes del núcleo. Estas entonces se unirán fuertemente venciendo el resorte y cerrando los contactos móviles contra los contactos fijos. Veamos entonces cómo se sacan los contactos. Inicialmente se deben de retirar las protecciones de plástico en donde se demarca la nomenclatura que identifica cada contacto según sea abierto o cerrado. Estos son los bornes de los contactos. En este punto se retira el tornillo, que sujeta los cables que alimentan el contactor y seguidamente se saca, haciendo palanca hacia arriba, aunque en otros modelos de mayor potencia, existen tornillos que sujetan desde el interior. Los contactos son las partes de mayor trabajo y desgaste en el contactor debido a los constantes arcos eléctricos. Es por esto que el material del cual están compuestos, son aleaciones a base de plata, cadmio, níquel y paladio, que además ofrecen buena resistencia mecánica. Todo contactor posee un juego de contactos fijos y móviles. Estos últimos vendrán montados en la armadura, que se compone de una pieza plástica o en fibra de vidrio, sujeta a la parte móvil del núcleo y en donde se montan los contactos llamados móviles. Estos últimos están prensados por pequeños resortes que amortiguan su cierre y dan ajuste al contacto al momento de operar, compensando desgastes en los mismos.